Televisa presenta. Falta un poquito menos de un mes para que Claudia Pavlovich Arellano, la gobernadora de Sonora, presente su cuarto informe de gobierno. 4 años ya de la llegada de Claudia Pavlovich, 4 años desde aquella vez cuando era candidata y establecía algunos compromisos, una serie de compromisos, el tema de la infraestructura educativa, dañada en aquellos entonces, el tema del combate a la corrupción, que era, es y seguramente seguirá siendo tema, el tema también de la obra pública, planteaba también algunos otros temas, el tema de la infraestructura hospitalaria, seguramente usted lo recuerda también como nosotros. Esta noche vamos a darle una repasada a estos 4 años del gobierno de Claudia Pavlovich, cuando falta poco menos de un mes para que presente ella su cuarto informe de gobierno. 4 años ya, digamos, la segunda mitad del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano. Yo soy Sergio Valle, esto es Pros y Contras, le agradezco que nos esté acompañando esta noche. Si usted nos ve en vivo, nos ve los lunes a las 9 de la noche, recuerde que hay una retransmisión que es los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Para hablar de estos temas, hemos invitado a la mesa de Pros y Contras al secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo. Secretario, bienvenido. Gracias, Sergio. Buenas tardes, bienvenido. También al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Ricardo Martínez Terrazas. Bienvenido, secretario. Muchísimas gracias, Sergio. Y al secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González. Secretario, bienvenido también. Sergio, muy amable, Pros y Contras. muy amable por la invitación. Hay más temas, pero bueno, vamos a abordar estos, porque aquí tenemos a los titulares de estas áreas. El tema del manotazo para evitar los actos de corrupción y si se detectan, denunciarlos, sí, corregirlos, si hay alguno en curso que se pueda detectar. El tema de la obra pública, el tema educativo, que tiene muchas aristas. Se acaba de aprobar las leyes secundarias de esta reforma educativa. Están en ese proceso. Sí, entonces, bueno, se aprobaron en la Cámara de Diputados, van al Senado de la República, y esto tiene ciertas implicaciones también para el ejercicio, desde luego que sí, en los estados, ¿no? Además de la infraestructura educativa, que eso los mantiene muy conectados a SIDUR y a la Secretaría de Educación y Cultura. Vamos a empezar de allá para acá, un pequeño resumen, y luego vamos particularizando con los temas que corresponden a cada una de sus secretarías. En el tema educativo, Víctor, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Se han alcanzado los objetivos a 4 años de este gobierno? ¿No se han alcanzado? ¿Qué les falta? Claro que sí, Sergio. Primeramente, muy agradecido por la oportunidad de convivir aquí con dos grandes amigos nuestros, el secretario de la Contraloría y el secretario de Infraestructura, con quienes tenemos una vinculación estrecha, desde luego. Con Infraestructura se encarga él prácticamente, la Secretaría de Infraestructura, de nos ayuda en el tema de la infraestructura física educativa a través de el ICIE. Y obviamente la Contraloría del Estado pues siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo, como en todo el gabinete, y el señor Contralor ha sido muy enfático en que las cosas se tienen que hacer bien, porque así es la instrucción que nos ha dado la gobernadora Claudia Pavlovich. Yo quisiera contextualizar muy brevemente cómo está la Secretaría de Educación y Cultura en este momento, si me permites hacer acopio algunas cifras. En este ciclo escolar que estamos iniciando apenas hace escasas 3 semanas, bueno, pues traemos en educación básica una matrícula cercana a los 600,000 alumnos, que se atienden por cerca de 26,000 compañeros trabajadores de la educación, tanto en la educación pública como en la educación privada también. En media superior traemos 144,000 alumnos con 6,300 compañeros trabajadores de la educación, y en educación superior 115,000, 116,000 alumnos con cerca de 10,000 trabajadores de la educación que trabajan todos los días en más de 5,100 planteles en la entidad. Esto nos da un universo de 855,000 alumnos que todos los días concurren cotidianamente a una de estas 5,100 planteles de educación regular. ¿Todos cubiertos?
¿Perdón? ¿Todos cubiertos? Todos cubiertos. ¿Con maestros, todos con cubiertos, aula, sí, desde todo? luego hay una incidencia permanente de personal. En un universo de casi 44,000 trabajadores de la educación, es lógico que todos los días tenemos alguna incidencia, algún maestro que se enferma, algún maestro que tiene que faltar por alguna razón familiar, algún maestro que pide permiso. Todos los días hay algún incidente y desde luego que estamos atentos de inmediato para poder cubrir, cuidando toda la normatividad que, valga decirlo, es una normatividad que emerge, que sale de la Secretaría de Educación Pública y es aplicable tanto para el sector de la educación estatal como federal. Y en ese sentido, bueno, pues es muy satisfactorio decir que en relación a cómo estábamos hace 4 años, yo quisiera señalar 2 puntos específicos. Maestros y alumnos, que es básicamente nuestro universo de trabajo. Sí. ¿Cómo estaban los maestros hace 4 años? ¿Cómo están ahorita? Y ahí quiero destacar yo principalmente que el magisterio del Estado de Sonora ha refrendado un compromiso con la sociedad sonorense, un compromiso muy serio, muy formal, con nuestros alumnos, con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, para transitar en diferentes etapas de capacitación, para poder brindarle a los niños la oportunidad de recibir educación con más calidad y con más excelencia. Y en el caso de los niños también, en el caso de los jóvenes, a través de los 2 grandes esquemas de evaluación que plantea la Secretaría de Educación Pública, que es el examen de Planea, tanto en educación básica como en media superior, decirte a grandes rasgos, a reserva de que entremos en más detalles, que encontramos hace 4 años al Estado de Sonora en el 2015 en los últimos lugares en el tablero nacional. Y ahorita podemos decir que tanto en educación básica como en educación media superior estamos dentro de los primeros 10 lugares en ambos casos, y en el caso de secundaria, en el caso de primaria particularmente, estamos entre los primeros 5 o 6 lugares a nivel nacional. Esto quiere decir que el trabajo de los maestros, ese compromiso refrendado ante la sociedad sonorense, tiene resultados en el conocimiento, en las competencias, en las habilidades de los alumnos, que lo estamos viendo reflejados exactamente en estos instrumentos de evaluación. Bien, voy con Ricardo Martínez Terrazas, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Básicamente en estos 3 aspectos y en algunos otros, cuyos secretarios no están aquí, pero los invitaré después, descansa la evaluación que hacen los gobiernos, el gobierno federal, que hacen instituciones como el INEGI, evaluaciones que hacen las propias empresas privadas, transnacionales y nacionales que vienen o que pretenden invertir su dinero en algún lado. ¿Sí? La infraestructura de las ciudades, los servicios públicos. En ese tema, recuerdo que empezaba el sexenio de Claudia Pavlovich y se hablaba de unos caminos estatales hechos pedazos. Y había constancia de que así estaban algunos de ellos, definitivamente. Ahora, un antes y después, Ricardo. O antes o ahorita, pues. Primero que nada, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un gusto estar aquí. Sin duda, mira, todos tenemos claro que el desarrollo económico y que la inversión depende mucho de la infraestructura de cada estado. Y en ese sentido, como bien dices, pues cuando entramos a esta nueva administración, pues sí nos encontramos no nada más el tema de las carreteras, el tema de las carreteras que se tenía nada más un 20% digamos, en transitable de las carreteras estatales. 20%. 20% nada más de las carreteras estatales estaban en buen estado. Y igual lo veíamos en el tema infraestructura educativa, como no me dejará mentir aquí el secretario, en infraestructura vial de las ciudades, también las calles de las ciudades hechas pedazos. Y en ese sentido, pues, el gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich tomó la decisión de hacer de una manera, tomar decisiones de manera muy responsable en atender estos grandes rezagos que teníamos. A veces yo creo que cualquier gobierno tiene la tentación de hacer estas grandes obras, de invertir el poco escaso recurso en grandes obras de relumbrón, digamos, ¿no? Pero en este caso yo creo que era necesario, era urgente atender todas estas necesidades. Y te puedo decir que en estos primeros 3 años ya casi, en estos 4 ya años, pues le hemos dado totalmente vuelta en el tema carretero,
Ahorita ya el 75, casi el 80% de las carreteras están en muy buen estado porque son las que han sido atendidas. Las que faltan, si estamos hablando de alrededor de 400, 500 kilómetros que no han sido atendidos, se ha dado un mantenimiento que ha permitido que se encuentren transitables. En el tema de infraestructura educativa, pues 8 de cada 10 escuelas han sido atendidas, se han invertido cantidades muy importantes en materia educativa, igual en materia hospitalaria, teníamos centros de salud abandonados totalmente, y se ha hecho una inversión muy importante en materia de salud. Hablamos una inversión superior a los 1.250 millones de pesos, en donde ahí hay que destacar el hospital de especialidades, es un hospital por sustitución. La infraestructura, o sea, estamos hablando de las carreteras, estamos hablando de los centros de salud, pero estamos hablando de la construcción, ¿verdad? En general. De los edificios. El equipamiento, la contratación de personal, el medicamento, todo eso le toca a Secretaría de Salud. Sí, totalmente, Sí. ¿no? Totalmente. Como yo le digo de manera un poquito chusca a mis compañeros, al compañero de Secretaría de Educación, así como el de Secretario de Salud, digo, yo soy tu albañil, yo soy tu maestro de obra, ¿no? Ya equiparlo, el personal, pues es Ya le corresponde a la Secretaría de Salud. Entonces, en el tema que corresponde a, digo, porque siempre hay reportes, sobre todo en los lugares más alejados, el estado, pues es el segundo estado más grande del país. Nada más. La geografía sonorense es inmensa y hay algunos lugares que son de difícil acceso. Y hay reportes muchas veces de problemas con la infraestructura hospitalaria, con la infraestructura educativa. Hay problemas con el tema de acceso vía las carreteras, pero más allá de falta de personal, de falta de medicamentos. Entiendo que es lo cotidiano y que hay que resolverlo, por eso la precisión. Sí, entonces, en ese tema, lo que corresponde a infraestructura hospitalaria se ha atendido. Sin duda, se ha atendido en todo el estado. Insisto, se han atendido los centros de salud, desde los centros que tenemos en Hermosillo hasta los centros que tenemos en las localidades más alejadas del estado. Y ya podemos decir ahorita que tenemos centros de salud, hospitales en muy buen estado. ¿Hay cobertura del 100%? Cobertura del 100% de salud, ese dato sí tendríamos que corroborarlo con mi secretario de salud, porque a veces... Bueno, del 100% de lo que les ha pedido el secretario de Salud. Sí, en materia de infraestructura sí, bien. Sin duda. En materia de tengo que hacer una pausa ahí, tengo que ir a un corte, regresamos para que aterrice su parte el secretario de Infraestructura y luego vamos con el secretario de la Contraloría, que ya este bloque no le tocó, licenciado, pero el otro le va a tocar. Voy a un corte, regreso. Estamos analizando en esta mesa de pros y contras algunos rubros de estos 4 años de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano. No todos, porque no están todos los secretarios, ni siquiera cabrían en esta mesa. Nos quedábamos con el titular de SIDUR, Ricardo Martínez Terrazas, en el tema de la infraestructura, lo que se había hecho. Me contabas el tema de la construcción de las unidades médicas, de la infraestructura en ese tema. Y me quedaba yo con la pregunta de si se construyeron nuevas o las que ya estaban se remodelaron y se repararon. Se han hecho hospitales nuevos, como el Hospital de Magdalena, con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Es una obra importante. Se han hecho remodelaciones importantes, como en el caso del Hospital de Navojoa, y muchas unidades de medicina familiar, bueno, las similares, ese es un mecanismo que utiliza el IMSS. Nosotros son centros de salud, pero muchísimos en todo el estado.
Y en todos los rubros, no nada más en el tema de salud, hemos estado trabajando muy coordinados. Nosotros tenemos que trabajar muy coordinados con los secretarios, en este caso de salud, con el secretario de educación. Pero es importante, y no quiero dejar de mencionar la coordinación que hemos tenido también con el secretario de la Contraloría, porque como bien decías al principio, Sergio, una demanda muy importante que atendió la gobernadora es el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción, pues la mejor manera de combatirla pues es la transparencia. Y en ese sentido hemos trabajado desde el primer día muy de la mano con el Contralor para establecer mecanismos de transparencia. Y por decir nada más, uno es la plataforma tuobra.mx, donde todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en la Secretaría, ahí está, se expone, y cuando enseñas absolutamente todos tus procesos, desde televisar a través de internet públicamente todas las aperturas, todas las licitaciones, a tener ahí toda la información necesaria, pues yo creo que inhibes en muchísima gran medida la corrupción. Y esa es una premisa de este gobierno. Por eso te comentaba, hemos estado trabajando muy de la mano con todos los secretarios. El secretario de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo, a usted le ha tocado ir a revisar, pues a ver cómo le decimos, abrir cajones, ¿no? ¿Sí? Claro. Revisar los cajones, Sí. revisar los archivos, ver lo que se encuentra cuando llegaron, pero también lo que podrían encontrarse una vez ya en este gobierno. En esa parte, la parte del combate a la corrupción, de la vigilancia y del uso correcto de los recursos públicos, Sí. ¿Cómo estamos y cómo estábamos? Bueno, estamos, Gobierno. Sergio, muy bien. Mira, no como quisiéramos, obviamente, la lucha contra la corrupción es un proceso de largo aliento. Ningún país está exento de este mal, o sea, está curado de este mal en definitiva. Lo que nos preocupa mucho son los indicadores de cómo en otros países la impunidad es menor a la corrupción. Nosotros tenemos un país donde la corrupción es evidentemente mucho mayor, obviamente, a la impunidad. Es decir, mientras en otros países se castiga el 30% de los delitos, obviamente nosotros tenemos una impunidad donde el 3 o el 4% de los delitos son castigados. Obviamente tenemos ahora una nueva estructura, un nuevo sistema, una nueva estrategia para el combate a la corrupción. Y hay que recordar, Sergio, cuando Claudia Pavlovich asume el cargo, se cumplieron 4 años apenas, el 13 de septiembre, planteó 3 ejes centrales o 3 vertientes fundamentales para atender esta demanda de la ciudadanía, que era el combate a la corrupción. Precisamente era el control interno, lo subrayó con mucha energía, la transparencia y la ética y la integridad. Bajo esos elementos centrales en la administración de la gobernadora Pavlovich, hemos logrado avances muy importantes. A mí me preocupa mucho, y luego le toman a uno el sentido político en las declaraciones cuando te comparas con el pasado, porque obviamente el gobierno de Claudia Pavlovich está mucho mejor que el pasado. Ahí están los números, no es discurso mío, Sergio. Nosotros ahora tenemos un nuevo sistema de fiscalización que nos hace ser muy cuidadosos, planteando nuestra acción cotidiana a partir del enfoque preventivo. Cuando nosotros somos muy cuidadosos y aplicamos este enfoque, evitamos observaciones, irregularidades. Y así tenemos nosotros que un gobierno de cuentas claras que encabeza Claudia Pavlovich, que no se compara con el pasado porque no hay comparación definitivamente, pero sí nos comparamos con el presente, es decir, y nos medimos con los mejores estados del país. ¿Y cómo estamos? En materia, bueno, Sergio, Auditoría Superior de la Federación lo dijo el año pasado, vino David Colmenares acá y dijo que éramos el primer lugar en el país, después de ser de los últimos, en el manejo transparente de los recursos. Ahora estamos trabajando en la cuenta pública 2018, donde el primer informe que rindió la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, estamos también con 0 monto por aclarar, primer lugar nacional. Estamos trabajando también con mucho aliento, con mucho entusiasmo, con certidumbre al segundo informe que se rinde precisamente el día último de octubre. Tenemos un resultado favorable de 0 monto por aclarar también en las auditorías que se han hecho. 0 monto por aclarar
¿En qué porcentaje de los recursos? ¿Recursos federales o el 100%? Estoy hablando de recursos federales exclusivamente en este momento. Eso no incluye los recursos estatales. Si me das oportunidad más tarde, esta noche lo podremos comentar también. Estoy hablando de recursos federales exclusivamente. Ahora nos auditan lo que no pasaba en el pasado, las participaciones federales. Con el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, no solamente las aportaciones que hace el gobierno, se compone de estas dos fuentes fundamentales, o así se llaman los dos montos, uno son las participaciones y otras cosas y otro monto son las aportaciones. Antes se fiscalizaba exclusivamente las participaciones, Sergio. Las aportaciones, hoy se fiscalizan también las participaciones federales. Y en tiempo real se acabó el principio de anualidad. Entonces nos pueden auditar ahorita mismo, no tienen por qué esperar a que concluya el ejercicio para venir a fiscalizar el ejercicio que estamos haciendo de los recursos. En cualquier momento pueden decidirlo y viene. Se acabó el principio de anualidad. Tenemos un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional de Transparencia, emanado de la reforma que se dio el año 2015. Es un proceso muy largo que viene dándose para darnos estas instituciones para el combate a la corrupción. Vamos, alguien podrá decirnos, Sergio, es que el gobierno siempre ha fracasado en el combate a la corrupción, desde luego. Y yo aceptaría, y lo acepto obviamente, y digo que tiene razón. Ahora hay un elemento central en el combate a la corrupción, que es la participación de la sociedad civil. Ciudadanos que se han distinguido siempre, durante toda su vida, en la lucha contra la corrupción y todos los vicios que ha venido acumulando el sistema político mexicano, pues nos dan a nosotros certidumbre de que vamos por el buen rumbo y que va a tener éxito. No es de la noche a la mañana, sin embargo, en Sonora se está haciendo lo que se tiene que hacer para cumplir el compromiso esencial de una gobernadora que está muy preocupada por rendir cuentas con claridad a los sonorenses. ¿Hay expedientes abiertos? ¿Hay denuncias interpuestas? Más de 4,000, Sergio. 4,000 denuncias. Más de 4,000 expedientes abiertos de investigaciones que estamos llevando a cabo en la Secretaría ¿De esta o de la anterior? De las dos. ¿Cuántas de cada una? Bueno, es menos, obviamente. Con estos números te tengo que decir muy enfáticamente y con gusto, con satisfacción, con mucha responsabilidad, que es mucho menor el número de denuncias que tenemos en esta administración y que no constituyen, obviamente, daño patrimonial. Son irregularidades de carácter administrativo. Cuando yo digo, Sergio, no tenemos montos por aclarar en las cuentas federales, quiere decir que no hubo desviación de recursos, que el dinero se aplicó debidamente. No quiere decir que no haya irregularidades administrativas, porque un funcionario público se puede equivocar o puede ser anodino, irresponsable, como los hay también, obviamente, excesivos en la confianza de que nada va a pasar, no firman un papel, no meten un proyecto técnico o ejecutivo, no pasaron o empezamos a hacer una obra a veces sin el permiso de uso de suelo, sin el permiso del impacto ambiental, todo lo que se requiere para iniciar una obra, ¿verdad? Que ahora se está poniendo mucho cuidado, obviamente la participación ciudadana por instrucciones de Claudia Pavlovich es efectiva. Hay tanto de qué hablar para decirte por qué estamos satisfechos, obviamente muy comprometidos con lo que viene. Vamos a trabajar estos 2 años con mucha energía, aplicando la ley y las sanciones necesarias, pues para que ningún funcionario se vaya sin la amonestación o la sanción correspondiente a partir de la irregularidad o la falta. Esas 4,000 expedientes, en caso de comprobarse o de no corregirse las irregularidades detectadas, ¿en qué derivarían? En sanciones, en inhabilitaciones, denuncias, ¿de qué tipo? Cuando hay un daño patrimonial, se va a la Fiscalía Anticorrupción o se va a la autoridad correspondiente. Si es federal, obviamente se va a la Fiscalía General de la República. Si es local, si es recurso estatal, se va a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, la Fiscalía para Delitos de Corrupción. Sí. Si son faltas no graves, la sanciona la Contraloría. ¿De acuerdo? Y entonces el ente afectado es el que canaliza. El ISAF, por ejemplo, que es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado, cuando hay una falta que considera que no es grave, la turna a la Contraloría General del Estado para que ésta inicie la averiguación y determine de qué tamaño es la falta, no grave. Y a partir de la irregularidad, del tamaño, de la conducta, en la Contraloría fijamos la sanción correspondiente en base a la ley, que puede ser una amonestación, que puede ser una inhabilitación, como bien lo dices, puede ser una suspensión y puede ser hasta el despido definitivo, dependiendo de las causas o de la persistencia. Ha habido inhabilitaciones en esta
en esta administración. ¿Cuántas? No traigo el número, pero sí pasan los 30 inhabilitaciones. Digo, a mí me parece muy importante dos cosas, ¿no? Que entendamos y que socialicemos cuál es el trabajo que se hace en la Contraloría y en todas las dependencias, Sí. pero básicamente la SEC, SIDUR, Salud, son instituciones o son dependencias de gobierno muy socializadas en el trabajo. Ya. La Contraloría es mucho explicar. Y muchas veces también el mismo discurso político, y ni modo que usted no le entienda esa parte, licenciado, hace que la gente piense que se ha cometido un gran acto de corrupción cuando se dice que hubo una irregularidad, que no se comprobó algún gasto, etcétera, ¿no? Sí. Y cuando no dimensionamos correctamente el tamaño del error, que puede ser un error pequeño y que se solventa, o uno muy grande. Inclusive cuando se habla de montos por aclarar, por ejemplo se dice, se tienen 800 millones como monto por aclarar, la gente piensa o puede pensar que esos 800 millones se desviaron. No, de ninguna manera. Lo que pasa que alguien los trae en la bolsa. Que alguien los trae en la bolsa. No, se aplicaron, nada más que falta. Si a mí me ordenan construir una escuela de 50 millones de pesos, y obviamente hago la escuela, está funcionando la escuela, están los maestros, todo. Sin embargo, llega el auditor y me dice, dame el expediente. Y falta un papel, a mí me observan 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay que ver con cuidado las cifras. No es que no se hayan usado. No es que no se hayan aplicado. No. La auditoría es integral, es conjunta. Entonces, ve desde el inicio del proceso, la publicación de la convocatoria, todos los elementos de ley que tienen que aplicarse, y entonces, si hay alguna irregularidad, se observa el monto total, ¿verdad? Y te solventan una vez que presentas el documento que hace falta. Bien, me queda creo un minuto antes de ir al corte, que me corrige. Sí, a ver, Ricardo, ahora estamos en una situación, en una relación tirante con el gobierno federal en el tema del presupuesto. Hay muchos recortes, hay muchas reducciones en muchos rubros. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras cuál es la expectativa en el tema de infraestructura, de obra pública, frente a ese tijerazo tremendo que está metiendo el gobierno federal en muchos rubros. Por ejemplo, yo creo que te voy a dejar la pregunta y me la contestas después del corte. El hospital de especialidades. Decía la gobernadora, espero que haya recursos el otro año para terminar el hospital. Eso espero quiere decir que no está segura. Entonces mi pregunta es, para después del corte, ¿se va a quedar ese hospital como un elefante blanco de este gobierno? ¿Sí o no? Después del corte estamos analizando el tema de los 4 años de Claudia Pavlovich en el gobierno de Sonora. Al cerrar el bloque anterior le preguntaba yo a Ricardo Martínez Terrazas, el titular de SIDUR, sobre el hospital de especialidades que está construyéndose en Hermosillo y para el cual no hay todavía la totalidad de los recursos. Ahí está el hospital. Sin embargo, lo decía la gobernadora, era la declaración que yo citaba antes de ir a corte, la esperanza de la gobernadora que decía, yo espero que haya recursos en el 2020 para terminar ese hospital. Y mi pregunta era, y es, ¿se va a quedar ese hospital, Ricardo, como un elefante blanco de este gobierno o no? ¿Qué harían o qué se tendría que hacer si el presidente López Obrador sigue necio con esa tijera pues que trae por todo el país, menos al sur? Menos al sur, bueno. No, por supuesto que yo soy una persona muy optimista. Yo creo que la gobernadora ha hecho una labor de gestión muy importante. Ya obtuvo
el compromiso por parte del presidente López Obrador de terminar el hospital. Entonces yo no veo por qué no podamos concluirlo. Es importante también aclarar que el hospital de especialidades, el recurso federal que nos ha asignado hasta ahorita es exclusivamente para el edificio, para el hospital. Sin embargo, nosotros lo tenemos como un proyecto integral, donde debemos tener espacios para evitar tráfico sobre la vialidad principal, que es el Colosio. Hicimos una suerte de parada interna de camiones, parada de autobuses. El proyecto es ambicioso, trae un estacionamiento multinivel, trae obras exteriores, trae un pequeño teatro, auditorio, más que teatro, un pequeño auditorio, trae su albergue, etcétera. Es un complejo, que es donde yo pienso que se nos puede complicar un poquito conseguir los recursos. Estamos tocando todas las puertas posibles. Estamos ahorita a través también de la gestión que está haciendo la CONAGO, la Comisión de Gobernadores. Insisto, la gobernadora por su lado ya obtuvo el sí por parte del presidente de la República, López Obrador. Entonces yo creo que eso de ninguna manera vamos a permitir que quede como un elefante blanco, ¿no? Bien, lo que pasa es que, bueno, está la duda, y es una duda razonable en función de las medidas que ha venido tomando el gobierno federal en estos primeros meses de gobierno de López Obrador, y está también la duda razonable en función de lo que ya estamos viendo que está sucediendo. Toma ella una decisión anunciada la semana pasada, cuando al desaparecerse el programa de pueblos mágicos, por ejemplo, del gobierno federal, que me parecía extraordinario porque generaba una derrama económica, generaba una vida, generaba la oportunidad de que muchas familias tuviesen una calidad de vida a partir de la actividad turística de sus pueblos. Había recursos, había flujo, había divisas, en fin. Y a mí personalmente yo creo que es una buena medida, es un acierto que se rescate de manera local ese esfuerzo para esos pueblos mágicos que tenemos aquí en Sonora. Pero una cosa es rescatar estos pueblos y otra cosa es salir al quite con una inversión de miles de millones de pesos. ¿Cuánto es lo del hospital, Ricardo? El del hospital son 670 millones de pesos, la inversión inicial. Hablo de la infraestructura. Estamos hablando del edificio. De lo que es el edificio, lo que son los ladrillos, decimos nosotros, ¿no? Entonces son 670 millones de pesos. Hay una ampliación por esquema natural de la inflación, etcétera, que se está calculando ahorita el monto exacto. Pero bueno, forma parte también de lo que se está requiriendo para el siguiente año. Pero en ese sentido yo creo que también nuestra gobernadora ha sido muy responsable, porque estamos enfocados ahorita a gestionar el recurso para terminar lo empezado, como bien dices, como esto. Si bien dices, yo creo que nadie puede poner en duda la importancia de los pueblos mágicos, así como de mucha otra infraestructura necesaria en el estado, pero ante el escenario tan difícil de los recortes que hemos estado viendo en este proyecto de presupuesto 2020, pues yo creo que nuestra gobernadora muy responsablemente ha estado insistiendo ante el presidente que cuando menos nos otorgue los recursos suficientes y necesarios para concluir lo iniciado, ¿no? Bien, similar para el secretario de Educación, Víctor Guerrero. Les tocan a ustedes también las consecuencias de esos recortes. Yo quisiera que nos des un análisis de cómo están enfrentando ustedes esa parte, porque tampoco pinta bien el 2020. No, incluso el 2019 ya sentimos algunos de los primeros ajustes en ese sentido, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento escolar, al mantenimiento de nuestros planteles. Y Sonora tuvo que hacer un esfuerzo muy significativo a nivel local con recursos propios para poder hacerle frente al regreso a clases, al inicio del ciclo escolar. Solamente en el inicio del ciclo escolar se invirtieron cerca de 550 millones de pesos, en parte del equipamiento, en parte de también la reconstrucción de unas escuelas que tú conoces en Ciudad Obregón, en el Bacobampo y en Benito Juárez, que tuvimos que reconstruir después de unos sismos que se presentaron en el 2018. Y bueno, pues que la Secretaría de Infraestructura Urbana nos ayudó para que pudiéramos desarrollar esas construcciones, para poder reconstruir esos planteles
y entonces tuvimos la posibilidad de estrenarlos y ponerlos al servicio de la comunidad al inicio de este ciclo escolar. Y todo eso se hizo con un esfuerzo local, con un esfuerzo propio, porque este año 2019 ya tuvimos el primer ajuste presupuestal en lo que se refiere a infraestructura educativa, un rubro que aun cuando no lo operamos nosotros directamente, pues sí nos impacta. A ver, ¿en qué porcentaje viene este recorte de infraestructura educativa, por ejemplo? Mira, yo te doy un dato para ejemplificar. En los primeros 3 años de gobierno de Claudia Pavlovich se invirtieron poco más de 3.500 millones de pesos en infraestructura educativa, tanto en la consolidación de espacios como nuevos edificios, como en el mantenimiento y rehabilitación de nuestros planteles. En este ciclo escolar, en este año, en el 2019, eso se redujo en la parte de la aportación federal a 130 millones de pesos nada más. Y en la parte ¿cuánto? 130, de estar hablando de cerca de 1.000 millones anuales, se redujo para a infraestructura educativa. Se redujo a 130 nada más. De traer cerca de 1.000 millones federales anual, se redujo a 130, y entonces el gobierno del estado tiene que hacerle frente a esta reducción del 80 y algo por ciento, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces tenemos que hacerle frente. Las escuelas todos los días necesitan mantenimiento, como nuestras casas. Y yo pongo un ejemplo nomás para que se ilustre ese tema. El mismo tipo de sanitario que se utiliza en una casa se utiliza en una escuela. Bueno, pero en una casa lo utilizan 4 o 5 personas y en una escuela lo utilizan 500 o más niños. Entonces es evidente que hay un desgaste mucho mayor en el equipamiento de las escuelas que en lo que sucede en un hogar. Ese es el tamaño del reto que tenemos que enfrentar para el mantenimiento de nuestras escuelas. Ahora, con el nuevo marco jurídico, las nuevas leyes que se han estado aprobando y que están en proceso precisamente en la Cámara de Senadores, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el INIFED. Desaparece. El símil del ICI. Sí, pues la parte normativa federal. Sí. El órgano normativo federal desaparece, y entonces se especula, se ha estado diciendo que el recurso va a bajar a través de los padres de familia. Nosotros esperamos que el gobierno federal sí tenga la conciencia de lo que requieren nuestras instituciones educativas, nuestros planteles, nuestros edificios, para poder darle a los niños y a las niñas un espacio digno, seguro. Y porque no es solamente la transmisión de conocimientos o el área del fortalecimiento de las competencias, de las habilidades, que eso lo hacen los maestros de por sí, sino también los espacios donde esto sucede. Pero ¿a ti te parece correcto que el dinero vaya a bajar vía los padres de familia? O digo, una cosa es que los padres de familia nos organicemos y hagamos una kermés ahí para arreglar, pintar el salón, o para armar un viaje a algún lado de los niños. Pero otra cosa es que los padres de familia se organicen y planeen si se va a hacer una aula, si no se va a hacer el aula, si se van a hacer los baños, si se va a hacer la cancha, si se va a poner la barda, no se va a poner la barda. Eso es diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿En serio? Yo un calificativo así no lo tendría. Sencillamente yo esperaría que en la organización social, que es los padres de familia, y a través de las estructuras de organización que nosotros tenemos que promover también, las cosas se hagan bien y las cosas se hagan en beneficio de las escuelas. Finalmente son sus hijos, son nuestros alumnos, y hay una corresponsabilidad. Yo siempre he comentado, la educación es un tema que es corresponsable tanto de los papás como de los maestros. Y en este sentido, lo que nosotros esperamos es que los recursos sean suficientes, sean oportunos y sean bien aplicados, porque al final los únicos que van a resentir una situación irregular en ese tema son los niños, las niñas, los jóvenes. Pero una es una parte. La otra parte es la de las plazas planteadas en esa misma ley de secundarias que las aprobó la Cámara Baja, que están ahora en el Senado y que dicen que pues casi en automático, sin mediar ningún otro requisito, al que salga de la normal ya tiene plaza. Habría que esperar los reglamentos de estas leyes. Habría que esperar los procedimientos, porque pero por la víspera se saca el 10, Víctor. Seguramente habrá algunos procedimientos que tienen que permanecer justamente ahorita que no hay leyes secundarias, que tenemos una reforma al tercero constitucional desde el 15 de mayo, se emitieron lineamientos temporales. Y en ese sentido, estos lineamientos temporales nos dicen con toda precisión quiénes entran, cómo entran y quiénes se promueven y cómo se promueven. Y en ese sentido, nosotros también sabemos que va a haber alguna serie de regulaciones, porque pues entonces esto sería un caos, si nada más sería en forma automática. Tiene que haber una regulación,
porque al final lo que sucede con los maestros, tanto los que se evaluaban o los que se están evaluando en este momento, como los que egresan de las normales, pues forman una bolsa de trabajo sobre la cual nosotros estamos dispuestos y tenemos que estar haciendo constantemente la selección del que sigue en la lista para poder cubrir los espacios vacantes. ¿Quién decide quién sigue? ¿La Secretaría? En este momento el propio maestro, a través de un proceso de evaluación. Todavía tenemos ahorita un grupo de maestros que se evaluaron, cerca de 6,500 en Sonora. ¿Pero esa evaluación va a desaparecer? No exactamente la evaluación como está considerada. Lo que estamos estimando nosotros es que va a haber una forma de calificar algunos criterios para poder hacer una lista de espera, por decir, una bolsa de trabajo que tiene que darnos definitivamente un orden para poder estar convocando a los maestros que siguen para irlos incorporando al servicio educativo. ¿Y quién administraría esa bolsa de trabajo? Tiene que ser la Secretaría de Educación Pública, tiene que ser la Secretaría de la Educación de las entidades, y se dice que también los sindicatos van a tener alguna participación exclusivamente en la parte de la defensa del derecho de los trabajadores. Diego, me quedé unos minutos contigo, secretario, porque evidentemente ahí hay un foco rojo. Yo ya no diría claro que amarillo, hay un foco rojo. Estamos hablando de la educación del país, estamos hablando de la educación en los estados. Estamos hablando de que cada estado en este país tan grande tiene necesidades muy distintas, muy particulares, casi personalizadas. Las regiones, la situación de la educación en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Baja California es muy distinta a la que se vive en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en donde los retrasos son evidentes y son dolorosos, ¿sí? Y ha habido gobiernos verdaderamente irresponsables de dejar que las cosas queden así. Pero, Sergio, si me permites, estamos hablando de la calidad y de la infraestructura. Si me permites decirte una cosa, y para tranquilidad aquí, hay una instrucción muy clara de la gobernadora Claudia Pavlovich de que al margen de lo que suceda en esta transición, nosotros tenemos que continuar preparando a nuestros maestros, capacitándolos, acompañándolos personalmente, para que la calidad de la educación que brinden sea todos los días mejor. Eso es importante. No vamos a romper un trabajo que traemos ya de 4 años, que nos ha permitido salir de los últimos lugares para estar en los primeros 5 lugares a nivel nacional, porque la capacitación que hemos realizado en Sonora con nuestros compañeros maestros ha sido presencial. Entonces, dentro de las reformas que se están planteando a nivel federal, continúa un esquema de formación continua, y nosotros le vamos a seguir apostando a esta formación presencial. Pero ya sería decisión del Estado, ¿no? Claro que sí, es que tenemos facilidad y tenemos facultades para hacerlo, además, para continuar preparando a nuestros maestros, obviamente para que el resultado sea mejor cada día para nuestros. A ver, vamos a ver, la eventualidad de que se eliminara totalmente o se pusiera así muy laxa la capacitación y los filtros de ese tipo para la selección de los maestros, ante esa eventualidad de que saliera aprobándose así. Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es el ingreso de los trabajadores al servicio educativo, y otra cosa es cuando ya están trabajando, nosotros poder establecer algunos mecanismos de capacitación y de formación continua. A eso voy. Entonces, ¿el Estado tiene esa facultad? Claro que sí, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Pueden ustedes seguir evaluando maestros? No evaluándolos en los esquemas que marca la propia legislación federal, pero sí capacitándolos, acompañando a los maestros para que cada día tengan mejores herramientas de trabajo y su trabajo ante el aula sea mucho mejor todos los días. En eso sí tenemos facultades. Bien, eso es en el tema de la calidad de la educación. El tema de la infraestructura educativa, a mí se me hace que, bueno, ya se la están viendo complicadas y más complicadas se va a ver. Ahora, al momento de empezar a ver recortes por todos lados, de meter tijera en el tema de la infraestructura, del desarrollo urbano, el tema de la educación, el tema y de muchos otros rubros, cuando llegan los dineros federales, pueden empezarse a confundir los funcionarios de cualquier nivel, o pueden sacar de un cajón para meter a otro, porque sucede, por lo menos en la práctica, había sucedido que algún funcionario decía, pues agarro de aquí mientras me llega el dinero de allá y pago esto, ¿no? Y ya cuando me llegue, pues lo repongo. Pero ahora hasta eso es una ilegalidad, ¿no? Grave. Muy grave. Es una falta grave, desde luego que es un vicio que ha venido acumulando el sistema político mexicano o la administración pública mexicana por muchos años. La famosa licuadora, ¿no? Llegar a los recursos y lo distribuyen conforme la necesidad el día a día. Y esto obviamente se sanciona con mucha rudeza por la ley misma.
y se ha evitado. La capacitación de la que habla el secretario de Educación, pues esa misma preocupación, esa misma actividad llevamos a cabo también con los funcionarios públicos, con los servidores públicos de todos los niveles. Hemos capacitado, por instrucciones de Claudia Pavlovich, más de 5.000 servidores públicos y constantemente estamos repasando cada una de las responsabilidades que tiene la ley de responsabilidades, la ley de contabilidad gubernamental, la ley de transparencia, en fin, todos los instrumentos derivados de la reforma constitucional de 2015 que le dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, al Sistema Nacional de Fiscalización, al Sistema Nacional de Transparencia. Necesitamos estarlos repasando constantemente para no caer en ese tipo de irregularidades. No se da ya esto porque es gravísimo y desde luego las consecuencias ahí están. Nosotros trabajamos mucho en ese sentido y el número de observaciones que tenemos es un indicador claro de que que el enfoque preventivo ha funcionado en Sonora. Mientras antes teníamos nosotros un promedio, nada más en 2014, por fijar una fecha, teníamos 1.140 observaciones por solventar en el ISAF. En 2015 a Claudia Pavlovich le quedaron 19. En 2017... ¿2015? ¿19? 2015, 19 a Claudia Pavlovich. Ahí 400... Porque a ella le tocó nada más. Sí, los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses. Okay. Y entonces, y así vamos. 147 otro año, 167 otro año. Ahora tenemos ahorita 169. 202, perdón, de las 202, 169 están totalmente trabajadas para que en su oportunidad el ISAF las solvente. Tenemos 12 solamente sin atender y estamos trabajando también para cumplir en los términos de la ley con la solventación correspondiente. Claro que la desviación de recursos es un delito grave que nunca se castigó en debida forma. Ahora se está haciendo. Y desde luego, nosotros, por instrucciones de Claudia Pavlovich, hablé de las vertientes iniciales o fundamentales de su gobierno, señalando el control interno, la ética, la integridad y la transparencia. En función de la ética y la integridad, nos ha dicho la gobernadora constantemente. La confianza es muy buena, ya la deposité en ustedes, olviden las razones por las cuales llegaron al cargo, ahora denme resultados, porque es lo que quieren los sonorenses. Si la lealtad no se acompaña de la integridad, de nada sirve en la función pública ahora. Y hagamos las cosas por convicción y no por miedo a la sanción. Entonces, por eso, cuando la gobernadora Pavlovich recibe buenos informes de las auditorías federales, dice, no se vuelvan locos, estamos simple y sencillamente cumpliendo con nuestro deber. Y no competimos ni con Tabasco ni con Querétaro, estamos simplemente cumpliendo a los sonorenses el compromiso que adquirimos y que subrayé el 13 de septiembre del 2015, cuando asumí el cargo, de hacer un gobierno de cuentas claras, con rendición de cuentas. Esas observaciones que hace, esas revisiones que hace la Secretaría de la Contraloría, ¿se han hecho en todas las dependencias o hay una en donde no? Sergio, antes el ISAF nos hacía 104, 105 auditorías al año, al gobierno del Estado. Ahora nos hizo 730 para la cuenta pública de 2018. Han aumentado el número de auditorías y ha disminuido el número de observaciones. Antes teníamos 8 observaciones, Sergio, por auditoría. Hoy el gobierno de Claudia Pavlovich tiene media observación por auditoría. 3 observaciones, para ser más exactos, por una auditoría. Esto es un indicador claro de que está funcionando el enfoque preventivo y, obviamente, el privilegiar la responsabilidad, la integridad y la ética como distintivo en la función pública de Sonora. Tenemos grandes avances y muchas satisfacciones de los reconocimientos que a nivel nacional tiene el gobierno de Claudia Pavlovich. Ya hemos hablado mucho del portal tuobra.gov.mx, hemos hablado del mecanismo para la evaluación de maestros, hemos hablado de los reconocimientos a nivel nacional e internacional, porque la ONU mismo ha venido a pedirnos que debemos de compartir, como lo hacemos con mucho gusto, las buenas prácticas que en Sonora han dado resultados positivos con otras entidades. Ahorita mismo estamos compartiendo con otro estado, en este momento,
el portal tuobra.gov.mx. Y en Contraloría Social ni se diga, se ha trabajado muchísimo en relación con los 72 municipios, con los 72 contralores y los 72 alcaldes, obviamente, en un plano de respeto a la autonomía municipal, pero sí con mucho trabajo de capacitación, de coordinación y de colaboración para que también los municipios, porque es un compromiso compartido de la gobernadora con los alcaldes, independientemente. ¿Y si le han avanzado, licenciado? Porque ha disminuido el número de municipios. Se ve como reprobados. que no. Ha disminuido el número de observaciones. Ya ha disminuido el número de municipios reprobados también. No traigo yo los números exactos, los tiene el ISAF, obviamente, y los tendrá la Cámara de Diputados en su momento, o los analizará en su momento, pero estoy seguro que han rendido frutos estos esfuerzos de orientación permanente a los contralores y a los alcaldes para que también mejoren su rendición de cuentas. No hay tiempo que alcance, me queda más o menos poquito más de un minuto para cada uno de ustedes para, bueno, se va a empezar, bueno, ya están en el quinto año, ¿no? Sí, Ya. sí, porque Pues sí. Claudia Pablo Vichar cumplió los 4 años el 13 de septiembre, entonces, aunque el informe lo presenta en octubre. Entonces van sobre el quinto año, el penúltimo, van sobre el cierre. Dicen que el año más complicado de un gobernador es el séptimo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la proyección que se tiene para este quinto año de gobierno en función de esas complicaciones que hemos visto que existen, que algunas son factores externos, pero otras también son factores internos? Una serie de complicaciones que hay que ir solventando. A ver, un minuto aproximadamente para cada quien. Empiezo Víctor Guerrero. Principalmente consolidar lo logrado en estos primeros 4 años. Consolidar lo logrado en el avance de la calidad de la educación, en la cobertura educativa, en todo el esquema de internacionalización de la educación que tanto se le ha dado auge en este gobierno de Claudia Pablo Vichar. Justo en este momento tenemos 91 alumnos estudiando en Arizona, 95 en Nuevo México y 25 en China, en unos intercambios que se hacen, unos convenios que se hacen para que nuestros alumnos en la educación superior tengan la oportunidad de conocer otros espacios de trabajo y de proyectar también a Sonora y a México ante el mundo. Consolidar lo que se ha hecho en el tema de la relación con el maestro, con los maestros, con las maestras del estado de Sonora, con este nuevo esquema de trabajo con ellos, de acercamiento, de capacitación, de acompañamiento permanente, que nos tiene que dejar definitivamente mejores resultados para nuestros alumnos. Ese es el objetivo central. No perder de vista que el objetivo central de la educación en Sonora son los alumnos, son los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Todo lo que hagamos tiene que ir enfocado a que ellos tengan la posibilidad de construir su propio proyecto de vida. Un proyecto de vida que ellos tienen derecho, Sergio, pero que nosotros tenemos la obligación de darles las herramientas para que lo puedan desarrollar adecuadamente y trascender de forma personal y como sociedad. Víctor Guerrero, secretario de Educación, muchas gracias por venir. Gracias, Dice. Ricardo Martínez Terrazas, titular de SIDUR. Bueno, la misma pregunta. De la misma forma, yo creo que consolidar, como decía hace un momento, terminar las obras que ya tenemos iniciadas, conseguir el recurso necesario para ello. También es un reto muy importante de este gobierno encabezado por la gobernadora Claudia Pablo Vichar y lo bueno es que tenemos una excelente gestora. Yo dudo que pueda lograr conseguir los recursos necesarios para continuar con los trabajos en materia de infraestructura que requiere el Estado. Yo siento que se pueden conseguir en el gobierno federal algunos recursos necesarios. De hecho, hay recursos que se están aplicando, recursos federales. También tenemos el apoyo de algunos funcionarios federales, como es el caso, debo de decirlo aquí, el caso del ingeniero Eduardo Pacheco del Centro SCT Sonora, que ha estado, nomás este año, ha estado invirtiendo alrededor de 350 millones de pesos también en la conservación de carreteras estatales. Nada más hablo del rubro de carreteras estatales. Además, él tiene alrededor de 700 millones de pesos más para las carreteras federales. Y viene en el proyecto de presupuesto del año que viene, se ve el trabajo que ha estado haciendo el ingeniero para privilegiar a Sonora también, donde vienen otra cantidad similar para carreteras estatales y un incremento importante en las carreteras federales. Entonces, yo creo que la clave es
es no bajar la guardia, gestionar por todos los medios con el gobierno federal para que voltee hacia Sonora y podamos tener los recursos necesarios para infraestructura. Así Muy es. bien. Gracias. El titular de SIDUR, Ricardo Martínez Terrazas, decía, le dejaron como 30 o 40 segundos para su conclusión. Bueno, pues apenas y con mucho gusto darte las gracias por la oportunidad, pero sí decir finalmente que no cejaremos en el intento, en el esfuerzo sincero, obviamente comprometido, que encabeza Claudio Pavlovich por hacer ese gobierno transparente y con rendición de cuentas. Es un compromiso que se basa no solamente en el temor a una posible sanción que pueda tener alguien que se porte mal, sino es un compromiso que se basa en una vocación de servicio, en una formación ética y obviamente basada en valores. Por eso la integridad juega un papel fundamental en el gobierno de Claudia Pavlovich. Es nuestro compromiso mantenernos en esa tendencia de que cada día menos observaciones, menos irregularidades administrativas también, que se llaman observaciones también, pero sobre todo definitivamente acabar o evitar a costa de lo que sea, el mal manejo de los recursos que son de la sociedad sonorense. Eso es lo que quiere Claudia Pavlovich y con ella estamos comprometidos en ese fin. Muchas gracias, secretario de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo. Gracias a los tres. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión de Pros y Contras, un acercamiento a algunos. Siempre me gusta ser muy claro aquí, porque luego dicen, es que no hablaron de esto, no hablaron de aquello. Bueno, es que no vienen. Fui muy claro, acercamiento a algunos de los aspectos más importantes en estos 4 años que ha cumplido ya Claudia Pavlovich como gobernadora de Sonora. Haremos otra ronda después, invitamos a otros funcionarios para ver esos otros aspectos. Gracias, muchísimas gracias. Yo soy Sergio Valle. Les recuerdo, los lunes a las 9 de la noche, la mesa de Pros y Contras, y hay una retransmisión los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Gracias.